Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Agradecemos al Señor por una semana más que nos permite reunirnos cada mañana a través de esta cápsula y queremos esta semana hablar acerca de un tema bien conocido para nosotros, pero que continuamente necesitamos estar retroalimentando, como es el tema del discipulado. Vamos a hablar acerca de los discípulos. Vamos a tomar varios de los personajes de ellos en esta semana. Pero quiero comenzar leyendo en el Evangelio de Mateo capítulo 28, los versículos 18 en adelante dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora nosotros sabemos, hermanos, que tenemos una visión que es formar hombres a la imagen del varón perfecto, que ha sido la visión de Dios desde el principio, cuando Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y luego en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo se enfocó en ese trabajo, en ese quehacer, cuando allá en el Evangelio de Marcos dice que Él escogió a 12 para que estuviesen con Él, o sea, para prepararlos, para capacitarlos y luego para enviarlos. Entonces nos damos cuenta que la misma visión del Señor Jesucristo es la visión del Padre, la visión del Hijo, la visión que la iglesia sigue hoy en día de formar hombres a la imagen, a la estatura del varón perfecto. Entonces encontramos en los evangelios una abundancia de historias, de hechos, de experiencias de los hombres que el Señor escogió para que estuviesen con Él, llevando así el trabajo del discipulado, la rendición de cuentas al final del ministerio del Señor Jesucristo en relación a sus discípulos cuando Él se presenta delante del Padre. Y ahí en el libro de Juan, un pasaje que es bien conocido para nosotros, en el capítulo 17 encontramos versículos como, por ejemplo, versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Dice el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y guardaron tu palabra. Y así podríamos leer todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor hizo una labor con estos hombres, con estos discípulos, los cuales al final del ministerio del Señor Jesucristo los comisionó, como el versículo que leíamos aquí en Mateo capítulo 28, por tanto, ir y hacer discípulos. Démonos cuenta que no es una opción, sino que es un mandato que el Señor delegó a sus discípulos y que la iglesia hoy en día debe de continuar. Por eso es que nosotros hemos tomado ese mandato y ahora es el quehacer de la iglesia hacer discípulos para alcanzar la visión de formar al hombre a la imagen del varón perfecto. Y como les decía, Jesús en su entrega de cuentas también oró por sus discípulos y dice en el versículo 20 de Juan 17, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea que nosotros estamos íntimamente ligados con el hacer discípulos porque somos una comunidad de discípulos que estamos siendo formados, estamos siendo trabajados por la palabra, por el Espíritu, por el mandato que el Señor dio de ir y hacer discípulos. Entonces yo creo, amados hermanos, que tenemos delante de nosotros un reto, tenemos una demanda de hacer discípulos para alcanzar la visión del Señor
como dice el apóstol Pablo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Así que en esta semana vamos a estar tocando varios aspectos de varios personajes y vamos a ver los ejemplos, sus vidas y cómo nosotros, al igual que ellos, estamos siendo formados. Pero en primera instancia, hermanos, no olvidemos que es nuestra misión, es nuestro mandato, el mandato que el Señor nos dio de ir y hacer discípulos. Entonces tenemos que hacer discípulos y creo que una de las maneras de hacerlo es comenzando en casa. Ahí podemos nosotros a trabajar eh, con nuestras familias, enseñándoles la palabra, haciendo las disciplinas, porque de esa manera estamos haciendo discípulos con la ayuda del Señor. Seguiremos hablando en esta semana de estos aspectos. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Dios nos siga bendiciendo. Amén.